Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mapfre México. Construir el futuro siempre es más fácil cuando tienes un aliado que siempre está ahí para cuidar lo que más te importa. Mapfre México cumple 35 años transformando la forma en la que entendemos los seguros, haciéndolos más ágiles, más humanos y más conectados. Conoce más sobre cómo la compañía mejora la experiencia del cliente en el link de la descripción. Muy buenos días. Los aranceles de México a China y otros países asiáticos van en 2026. La Fed despide el 2025 con otro recorte a las tasas. La foto del día la dio la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. En Bolivia detienen a un expresidente y la presidenta Claudia Sheinbaum está teniendo una semana llena de poder y estilo. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? No hubo reducción. Los aranceles a las importaciones de productos y mercancías provenientes de países de Asia, con los que México no tiene acuerdo comercial, sí serán de hasta 50%, el máximo que permite la Organización Mundial de Comercio. De no ser por este tope, no duden que pudieran haber sido más altos. Fue la noche del 10 de diciembre cuando el Senado aprobó esta nueva imposición que se ajusta en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Lideraron con su voto a favor los senadores de Morena, el partido en el poder, junto con su aliado, el Partido Verde, mientras que el resto de los senadores de otros partidos aliados o de oposición se abstuvieron o votaron en contra. De estos últimos dos, fueron más los que se abstuvieron. Estamos hablando de 1,463 fracciones arancelarias o productos: ropa, calzado, acero, vidrio, juguetes, jabones, cosméticos, electrónicos. Más importante, los autos y autopartes, por mencionar algunos. El sentimiento está dividido. Hubo advertencias de empresarios e industrias de lo que una tasa del 50% provocaría en sus producciones, que dependen de los insumos que importan desde alguno de estos países. Pero otras industrias pueden aplaudir esta medida en aras de proteger a su sector, como el textil. La imposición de estos aranceles es uno de los cambios más grandes que realiza México en torno a su política comercial con otros países y que actúa como una especie de ofrenda para Estados Unidos, a ver si así logra el país que esta medida sume a los esfuerzos para que el gobierno de Trump elimine o al menos reduzca los aranceles de 25% a los autos y al acero y aluminio. Además, con esto México se alinea a la estrategia estadounidense de aplacar la presencia de China en la región de Norteamérica, lo cual resulta natural, dado que México siempre va a privilegiar la relación con Estados Unidos, que es su principal socio comercial. No hay de otra. ¿Qué es lo que estos aranceles se llevan entre las patas? Eso sí, posiblemente a la inflación, que de por sí salió más alta de lo esperado al cierre de noviembre, al ubicarse en 3,80% el dato general, mientras que la subyacente se desatoró, no para bajar, sino para subir de 4,28 a 4,43%. Ya desde Citi México, los analistas advierten de esto. La inflación tendrá un 2026 complicado. Primero, ante los efectos del aumento del salario mínimo, los impuestos a los refrescos y los cigarros, pero también por esta imposición de aranceles a China y los países asiáticos. Los aranceles, además de buscar sumar puntos con Estados Unidos, también le van a servir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para tener más ingresos y sostener las abultadas necesidades en su presupuesto en torno a los programas sociales, las pensiones y de paso ayudarle en temas del déficit. Los aranceles le podrían contribuir a México en alrededor de 52,000 millones de pesos, son los cálculos de la Secretaría de Hacienda. En otras noticias. La Reserva Federal de Estados Unidos se despide del 2025 con un tercer recorte consecutivo al rango de la tasa de interés, que queda entre el 3,5 y el 3,75%. Fue una votación 9-3 que decidió ajustar en 25 puntos base. Eso de que 3 miembros votaran en contra no pasaba desde 2019, dato curioso. La Fed también modificó sutilmente la redacción de su comunicado, lo que sugiere una mayor incertidumbre sobre cuándo podría volver a recortar el Banco Central las tasas. Bueno, ya es de gane que sí lo haya hecho en diciembre, luego de que se manejara que la Fed enfrentaba una decisión compleja en este mes de diciembre, tras el prolongado cierre del gobierno, que atrasó algunos datos económicos como las cifras del empleo, y además frente a la presión del presidente Donald Trump de acelerar los recortes.
Ha de andar contento, de hecho, porque había dicho que esta decisión iba a ser otra prueba de fuego para el presidente de la Fed, Jerome Powell, un personaje incómodo para él. En conferencia de prensa, Powell argumentó la decisión en que este nuevo recorte debería ayudar a estabilizar el mercado laboral y al mismo tiempo permitir que la inflación reanude su tendencia descendente hacia el 2%, una vez que los efectos de los aranceles hayan pasado. Cuando se le preguntó si era una conclusión inevitable que el próximo movimiento de la Fed sería un recorte, Powell dudó, pero agregó que no veía un aumento de tasas como el escenario base de ningún miembro al interior de la Fed. Sin embargo, la división de puntos de vista en el Banco Central no se disipa sobre si la debilidad en el mercado laboral o la inflación persistente representan el mayor peligro para la economía de Estados Unidos. Esto ayuda a explicar por qué no ha habido una votación unánime desde junio. En sus nuevas previsiones económicas, la mediana de las proyecciones de los miembros de la Fed apunta a un recorte en 2026 y otro en 2027, pero las perspectivas sobre las tasas siguen estando profundamente divididas. 7 funcionarios se mostraron a favor de mantener las tasas estables durante todo 2026, mientras que 8 se mostraron a favor de al menos 2. Por cierto, sobre el sustituto de Powell del próximo año, el presidente Trump sigue sondeando. Dice que se anda reuniendo con los finalistas. Dijo que no les estaba pidiendo a los candidatos que se comprometieran a recortar la tasa, pero que en su opinión sí debería ser mucho más baja. Bueno, delgada línea entre exigir y sugerir. Esto es el dato del día. O deberíamos decir la foto del día y que dio la vuelta al mundo. La líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente apareció en Oslo la madrugada del jueves, horas después de que su hija Ana Corina aceptara el Premio Nobel de la Paz en su nombre y quien recibió además una ovación de pie. Además de sus familiares, Machado estuvo representada por los mandatarios de Argentina, Ecuador, Paraguay y Panamá. El Instituto Nobel comunicó que Machado había realizado un viaje en una situación de extremo peligro para poder llegar a la capital noruega desde su lugar de escondite en Venezuela, rompiendo un silencio que había alentado días de especulaciones sobre sus movimientos. María Corina Machado grabó un mensaje de voz mientras abordaba un avión camino a Noruega en el cual expresaba gratitud y lo que consideró un inmenso reconocimiento a la lucha de su pueblo por la democracia y la libertad. Ella dijo: "Tuvimos que pasar por muchas cosas y mucha gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo". María Corina Machado lidera la oposición al régimen autocrático del presidente Nicolás Maduro y el haber salido de Venezuela conlleva el riesgo de que no se le permita regresar, lo que podría dejarla atrapada en el exilio. Tras la incautación de un barco petrolero por parte de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela el miércoles 10 de diciembre, el presidente Donald Trump advirtió que no estaría contento si el régimen de Maduro arrestara a Machado a su regreso. También la decisión del Comité Nobel de reconocer a Machado ha sido polémica desde que ella misma expresó su apoyo al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y a las amenazas del presidente Trump de usar la fuerza para derrocar a Maduro. Pero el coordinador de Asuntos Internacionales de Machado, Pedro Uruchurtu, dijo desde Oslo que valía la pena aliarse con Trump para lograr el objetivo de una transición hacia las fuerzas de la democracia, después de los largos años de lucha desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Él dijo textualmente lo siguiente: "Estoy seguro de que esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en 26 años para desmantelar este régimen". América Latina. En otras latitudes, Luis Arce, quien fuera presidente de Bolivia de 2020 a 2025, fue detenido la tarde del 10 de diciembre en el barrio Sopocachi de La Paz. Arce presuntamente está vinculado en un caso de corrupción en el Fondo Indígena entre 2006 y 2019, es decir, en el periodo en que se desempeñó como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Luis Arce completó su periodo el pasado 8 de noviembre, siendo cuestionado por una crisis económica sin precedentes en Bolivia y en medio de disputas con su mentor, Evo Morales, que terminaron por erosionar al partido que gobernó Bolivia durante 2 décadas, el Movimiento al Socialismo, conocido como MAS. Desde entonces, Rodrigo Paz, el candidato de centro derecha,
que terminó ganando y que sucedió a Arce en el poder, ha hecho énfasis en que va a denunciar e investigar la supuesta corrupción perpetrada por ese partido político. Incluso activó una decena de comisiones de la verdad para ahondar en la gestión de los gobiernos socialistas. El último sorbo. De poder y estilo, así podríamos definir la semana que está teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo está apareciendo en la lista de personas con más estilo de 2025 del New York Times, por sus ya característicos conjuntos elaborados por artesanos mexicanos, sino que más allá de los outfits, la revista Forbes la coloca como la quinta mujer más poderosa del mundo. El top 5 lo conforman, en primer lugar, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Sanae Takaichi, la recién llegada primera ministra de Japón, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y después Sheinbaum. ¡Tremendo club! Aunque ver a Sheinbaum en este top 5 no es novedad. El año pasado incluso ocupaba el cuarto lugar. Uno de los puntos a destacar del motivo de su posición, según Forbes, es por hacer historia, como la primera mujer en gobernar al país, pero también mencionan su rol en medio de la reconfiguración comercial en Norteamérica y sus niveles de aprobación. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram pueden seguir a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Si están en México, buenos y fríos días, lluviosos además, en diciembre. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.